Buenas tardes, soy la ingeniera Marina Broniard, docente de estabilidad 1 hace unos cuantos años, y hoy vamos a desarrollar el primer ejercicio práctico de la guía de este año, el ejercicio 2.1, y previamente vamos a hacer una pequeña introducción teórica de los conceptos que vamos a necesitar para desarrollar el ejercicio. Estos conceptos ya fueron dados por el ingeniero Brzezinski en las clases de teoría. En ingeniería muchos problemas se pueden modelar mediante sólidos rígidos sometidos a la acción de un gran número de fuerzas. Y es útil estudiar el efecto que ellas producen sobre estos cuerpos, buscando reemplazar estos sistemas de fuerza más complejos por sistemas más simples y de fácil estudio. Timoshenko dice que cualquier sistema de fuerzas aplicado a un cuerpo puede siempre reducirse a una única fuerza resultante aplicada en un punto arbitrariamente elegido y a una cupla o par resultante. Vamos a ver a qué se refiere con esta afirmación. Para esto vamos a suponer que tenemos un cuerpo sometido a la acción de un sistema de fuerzas cualquiera de n fuerzas que son alabeadas, es decir, que no podemos emplear la regla del paralelogramo para ir componiendo de a dos fuerzas y obtener una única fuerza final. Entonces vamos a tener que buscar otra forma de reducir este sistema. Para esto vamos a recordar cómo hacíamos para trasladar una fuerza a un punto. ¿Qué hacíamos en este caso? En este caso lo que hacíamos era adicionar al sistema un sistema de fuerzas en equilibrio que esté justamente en el punto O a donde queremos trasladar a la fuerza F, y este sistema en equilibrio estaba formado por dos fuerzas colineales iguales y de sentido contrario e iguales a la fuerza que queríamos trasladar. Vemos entonces que entre F y menos F se origina una cupla, justamente una cupla que se desarrolla en el plano que contiene a F y a O, cuyo vector representativo sería un vector normal a dicho plano. El sentido de este vector va a ser el que indique la regla de la mano derecha. Si nosotros ponemos los dedos en la dirección del giro, el dedo gordo va a indicar el sentido que va a tener el vector representativo de esa cupla. Y la magnitud de esa cupla va a estar dada por el producto del módulo de la fuerza F por el brazo de palanca o distancia que hay entre la recta de acción de F y el centro O punto O respecto al cual estamos trasladando la acción de F. Entonces, vemos que el sistema formado por el par de fuerzas, por el par y la fuerza en la nueva ubicación es equivalente a la fuerza en su original posición. Esto es entonces lo que vamos a hacer con las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Vamos a reducir a todo este sistema a un centro arbitrariamente elegido, tal como el O que se indica en la figura, por donde vamos a hacer pasar un sistema de ejes ortogonales. A medida que cada una de las fuerzas las vamos trasladando al centro O, va a aparecer una cupla de traslación cuyo vector representativo va a ser normal al plano, que quede definido por la fuerza en cuestión y el centro O. De esta manera nos va a quedar nuestro sistema ahora reducido a n fuerzas que van a concurrir al punto O y a un sistema de n cuplas que son vectores libres, pero que por comodidad lo vamos a poner todos concurriendo al punto O. De esta manera podemos componer todas las fuerzas utilizando la regla del paralelogramo, porque ahora sí se puede, porque son todas fuerzas concurrentes, y vamos a obtener una única fuerza resultante. Y vamos a componer todos los vectores que representan a las cuplas y vamos a obtener un momento resultante. Quiere decir que esta sería la reducción del sistema a la que podemos arribar, es decir, una fuerza resultante y una cupla resultante, ambos ubicados en el centro O. Quiere decir que
el sistema original con las n fuerzas alabeadas es equivalente al sistema reducido al centro O cuando habíamos trasladado a todas las fuerzas y aparecían las n fuerzas ahora concurrentes y las n cuplas de traslación, y también es equivalente al nuevo sistema que está formado únicamente por una fuerza ubicada en el centro O, aplicada ahora al centro O, y a un momento resultante o una cupla resultante MO. Estos sistemas de fuerzas son equivalentes. Ahora bien, vamos a estudiar qué fue lo que obtuvimos. Fíjense ustedes que la fuerza R no va a depender de la ubicación de las fuerzas, únicamente depende de la magnitud, dirección y sentido de cada una de las fuerzas que le dieron origen. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que cualquiera sea el centro de reducción que yo elija, la fuerza resultante va a ser siempre la misma, es decir, es invariante, invariable. Y como esta fuerza es un vector, recibe el nombre de invariante vectorial. Quiere decir que la fuerza resultante de un sistema no depende del centro de reducción elegido, es independiente del centro de reducción elegido, es siempre igual, es invariante, y como es un vector se denomina invariante vectorial. Estudiemos ahora la cupla resultante. La cupla resultante sí depende del centro de reducción elegido, porque justamente resulta de la composición de las cuplas de traslación que aparecen al trasladar cada una de las fuerzas al centro O. Entonces, para su estudio, vamos a descomponer al vector representativo de la cupla en una dirección paralela a la dirección de R, es decir, sobre la recta de acción de R, que sería este vector que acá lo denomina IE, y un vector normal a la dirección de R, de la fuerza resultante, que lo llama acá MA. Esta es dos de las denominaciones que se le suele dar a estas dos componentes. IE, que se correspondería a invariante escalar, que ahora vamos a ver por qué lo llama así, y MA, que es momento asociado, que ahora vamos a ver por qué se lo llama así. Para estudiarlos, para estudiar a estas dos componentes, vamos a hacer una rotación de ejes. El eje Z va a coincidir ahora con la dirección de la fuerza R. Y el eje Y va a coincidir ahora con la dirección de MA, es decir, con la componente del momento resultante normal a la recta R. Acá entonces vemos, acá tienen otra notación, pero estamos hablando del mismo caso del dibujo anterior. Tenemos que la fuerza R coincide con el eje Z y que la componente normal a R coincide con el eje Y. Fíjense ustedes que en este dibujo nombrábamos a la componente normal como MA y a la componente paralela a R como IE, y acá los llama de otra manera según la nomenclatura de la bibliografía que se utilice. En este caso lo llama AO y en este otro M1. Pero estamos hablando de las dos mismas componentes del dibujo anterior, es decir, el momento resultante es MO, es el momento resultante referido al centro de reducción elegido, que es el O. Vamos ahora a reducir a este sistema a un nuevo centro de reducción, tal como el O1, que para facilitar el estudio lo hacemos sobre el eje Z, sobre el eje X, lo ubicamos sobre el eje X. Para trasladar todo el sistema a este centro O, trasladamos los vectores representativos de las cuplas, porque son vectores libres. A M1 lo trasladamos paralelo a sí mismo hasta el nuevo centro O1. Lo mismo hacemos con AO. Ahora, cuando queremos trasladar a la fuerza R, va a aparecer una cupla de traslación. Esta cupla de traslación se va a desarrollar sobre el plano que contiene a R y a O1,
es decir, se va a desarrollar en el plano XZ. Por lo tanto, su vector representativo va a ser normal a este plano, es decir, va a tener la dirección Y. Y por el sentido de giro, fíjense ustedes que R respecto de O tiene sentido de giro horario. Si ponemos los dedos de la mano derecha en ese sentido, el dedo gordo nos va a indicar que el vector representativo de esa cupla va a tener la dirección menos I, tal como indica el vector verde de la figura. Quiere decir que si nosotros componemos el vector AO original con esta cupla de traslación que se origina por la traslación de R, vamos a tener que en el nuevo centro O1, la componente normal a la recta de acción de R del momento resultante va a ser el vectorcito amarillo. Quiere decir que en esta nueva posición O1, el momento resultante va a ser este. Es decir, es un vector un poquito de un módulo un poquito menor, tiene otra dirección, pero fíjense ustedes que la variación que se produce en este nuevo momento resultante se origina únicamente por la variación de la componente normal a la dirección de la fuerza R. Fíjense que la componente del momento resultante sobre la recta de acción de R no varía, permanece invariable. Si nosotros redujéramos el sistema a cualquier otro centro del espacio, pasaría lo mismo. Es decir, la cupla de traslación de R siempre va a tener dirección normal a R. Por lo tanto, la componente que está sobre R no va a variar. Por lo tanto, esta componente del momento resultante sobre la recta de acción de la resultante es invariable, no varía. Como es una componente del momento, es un escalar, por esto se dice que el momento, la componente sobre la recta de acción de R del momento resultante es un invariante escalar. Recapitulando entonces, la componente del momento resultante sobre la recta de acción de la fuerza resultante es el invariante escalar. Es un valor que no varía. Por su naturaleza se denomina escalar. Y no varía cualquiera sea el centro de reducción elegido. Vamos entonces a estudiar un poquito a la componente normal a la fuerza resultante, a la AO, la habíamos llamado acá. Este AO era el momento, la componente normal a R cuando teníamos como centro de reducción AO. Y cuando tenemos como centro de reducción al centro O1, lo denominamos AO1. ¿Por qué A? Porque está asociado al centro de reducción. Fíjense que esa es la componente del momento resultante que va a hacerlo variar al momento resultante justamente, y va a depender exclusivamente del centro de reducción elegido. Fíjense ustedes que esta cupla se desarrolla en el plano que contiene a R y que contiene al nuevo centro de reducción que elija. Por lo tanto, se la puede pensar como una cupla de traslación. Quiere decir que va a existir un punto tal en que este momento asociado sea nulo, sea cero. Recuerden que estas cuplas de traslación, ¿qué son? Es el producto del módulo de R, que no varía, que es un invariante, que es la misma fuerza resultante de siempre, por un brazo de palanca. Si yo al brazo de palanca lo reduzco a cero, puede llegar el momento en que ese momento asociado sea nulo. Entonces voy a buscar el lugar donde eso ocurre. ¿Cómo hago? Voy a buscar el lugar donde el nuevo, donde R produzca una cupla tal que anule al momento AO que tenía aplicado en el centro O.
En esta nueva ubicación, que la voy a llamar E, voy a trasladar la cupla M1, traslado la cupla a O, y cuando traslado a R, aparece la cupla de traslación tal que anule a AO, de manera tal de que el momento asociado en este punto va a ser nulo. En este caso, el momento resultante es igual al invariante escalar. Y fíjense ustedes que el valor del momento resultante es el mínimo posible, porque siempre que buscábamos otro centro de reducción, vamos a tener una componente normal a la dirección de la fuerza resultante, por lo tanto el momento resultante iba a ser mayor. En esta posición, en esta última, el momento resultante es el mínimo posible. A esta reducción del sistema se lo denomina conjunto torsor, llave de torsión o torsor de fuerzas, y está compuesta por la fuerza resultante y el momento resultante, que es igual al invariante escalar, que es la máxima reducción a la que podemos aspirar del sistema. A la ubicación de esta llave de torsión o conjunto torsor se lo denomina eje central o de momento mínimo o de torsión. Esos son depende de la bibliografía que se utilice, tienen esos nombres. Conociendo la fuerza resultante y la cupla resultante, MO, respecto de un centro de reducción cualquiera, vamos a poder afirmar que si la fuerza resultante es nula y el momento resultante es nulo, estamos en presencia de equilibrio. No hay fuerza resultante, no hay momento resultante. Entonces, no hay posibilidades de que ese cuerpo experimente ningún desplazamiento ni giro. Si la fuerza resultante es nula y el momento resultante es distinto de cero, entonces ahí el cuerpo puede experimentar un giro, ya que existe una cupla resultante. Si la fuerza resultante es distinta de cero, pero el momento resultante es igual a cero, existe una fuerza resultante, por lo tanto el cuerpo puede experimentar un desplazamiento. Y por último, si la fuerza resultante es distinta de cero y el momento resultante es distinto de cero, sabemos que no hay equilibrio, porque el sistema puede reducirse a una fuerza resultante o a un conjunto torsor. ¿Por qué yo digo que puede reducirse a una fuerza resultante? Porque pueden darse dos situaciones. Puede darse que tengamos una fuerza resultante y un momento resultante, que cuando buscamos sus componentes paralela a R y normal a R, tengan dos valores, es decir, las dos componentes sean distintas de cero, y en ese caso la máxima reducción del sistema sería, si traslado a R y a M1, si traslado a R al eje central, voy a poder reducir el sistema a una llave de torsión que estaría formada por R y por M1 en la situación de R en el eje central. O puede darse el caso, que también ocurre cuando R es distinto de 0 y MO es distinto de 0, que MO tenga una dirección normal a R. En este caso, esta MO no es otra cosa que una cupla de traslación. ¿Qué sucede entonces? Si se da esta situación, lo que deberé hacer es componer a R con la cupla de traslación de manera tal de ubicar a R en el eje central, y la máxima reducción de este sistema sería la R en el eje central. Por eso entonces, cuando hablábamos acá de que
Si R es distinto de 0 y M es distinto de 0, pueden darse las dos cosas, es decir, que que existe una fuerza resultante única o que la mayor reducción del sistema sea el conjunto torsor. Quiere decir que los casos de reducción máxima a los que podemos aspirar del sistema de fuerzas son los siguientes. Si el invariante vectorial es igual a 0, es decir, si la fuerza resultante es igual a 0, y el invariante escalar es igual a 0, es decir, la componente del momento resultante sobre la recta de acción de R es igual a 0, estamos en presencia de equilibrio. Si el invariante vectorial es igual a 0 y el invariante escalar es distinto de 0, estamos en presencia de una cupla resultante. Si el invariante vectorial es igual a 0 y el invariante escalar es igual a 0, estamos en presencia de una fuerza resultante. Y si el invariante vectorial es distinto de 0 y el invariante escalar también es distinto de 0, la máxima reducción que se puede dar del sistema de fuerzas es un conjunto torsor.